Un abogado de origen nipón es asesinado por la persona a la que alguna vez le tendió la mano. El 11 de mayo de 1957, el abogado japonés Julio Miyagusuku es asesinado en su casa de Chorrillos por su amigo y compatriota Matsu Taunami, quien le asestó 32 puñaladas y a quien varios años atrás el abogado había defendido y salvado de la cárcel. El horrendo crimen ocurrió frente a su esposa y a su menor hijo. ¿Qué furia tan intensa pudo convertir una amistad de 20 años en un cruel asesinato? Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. Deuda sangrienta. Julio Miyagusuku nació en Okinawa, Japón, en 1904. Llegó al Perú a los 19 años durante el segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Pronto ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, convirtiéndose con los años en un prestigioso abogado. En 1952, Miyagusuku se casó con su compatriota Utomi Miyashiro. De esta unión nació un hijo varón, a quien pusieron el nombre de Karo. Me van a disculpar, señores, pero yo me retiro. La cena estuvo deliciosa. Gracias. Cómo no, se lo preparó mi linda esposa. Pero no se te han pegado la letra, hombre. Estamos en confianza, siéntate. Gracias por tu visita. Ya sabes que esta es tu casa y puedes venir cuando quieras. Muchas gracias. Ya, suéltense, que me voy a poner celoso. Yo los dejo, no se queden hasta tarde. Julio, necesito que me pagues algo del dinero que te presté. Ahora no puedo. Esto es todo lo que te puedo dar. La deuda a la que Matsu se refería eran los 30.000 soles que éste le había prestado a Miyagusuku luego de que éste lo sacara de prisión 27 años atrás. En agosto de 1930, Matsu Taunami, entonces de 28 años, había caído en prisión por haber dado muerte a un ladrón que intentó asaltar la pequeña bodega que poseía. Julio. Estás libre. ¿En serio? El entonces joven abogado Julio Miyagusuku se hizo cargo del caso y logró que fuese liberado luego de haber pasado 5 años en prisión. Gracias, Julio. Matsu desde entonces se convirtió en su leal y fiel amigo.
Lamentablemente sí hubo muchas reacciones racistas y de desconfianza respecto a la colonia japonesa en el Perú, especialmente previo a la Segunda Guerra Mundial. Hubo lamentablemente ataques a propiedades, a negocios de los japoneses, porque ellos, en base al trabajo, ¿no?, habían conseguido fortunas, pero pequeñas, ¿no?, nada exorbitante. Pensaban que le estaban quitando trabajo a los peruanos, pero también porque cuando llegaron los japoneses formaron un grupo relativamente cerrado y eso ocasionó alguna desconfianza en ciertos círculos conservadores peruanos. Luego de que Miyagusuku lograra liberar a Matsu de la prisión, la vida se presentó diferente para ambos, pues mientras al expresidiario le fue muy bien en los negocios, al abogado le iba mal en lo suyo. Amigo, ¿cómo estás? Max. Gracias. Y dime, ¿qué pasa? Cuéntame. Mira, siempre hemos sido como hermanos y te agradece dinero. Entonces, ¿cuánto más plata? Miyagusuku solicitó a Matsu un préstamo de 30.000 soles. En agradecimiento por haberlo liberado de la prisión, le concedió el préstamo sin intereses, recibiendo la promesa de devolución en un plazo máximo de 3 años. Ninguno de los dos imaginó que ese sería el inicio de un trágico final. Aquel dinero sirvió de mucho a Miyagusuku, y es que pasados 2 años se convirtió en un hombre próspero. Y es que además de practicar su profesión, se dedicó exitosamente a los negocios. Pero jamás honró su palabra de cancelar el préstamo. Se remitía a pagarle a Matsu la irrisoria suma de 5 soles mensuales, es decir, 60 soles anuales. Matsu esperó por 25 largos años el pago de esa deuda. Ya regreso. ¿Vas a salir? Sí. Quería encontrarme con los muchachos del estudio, pero no demoro. Quiero dormir temprano. Cuídate. Utomi suponía que quien tocaba la puerta era su esposo, que se había olvidado de algo. Ya va, ya va. Matsu, ¿Está Julio? acaba de salir. ¿A dónde se fue? A verse con unos amigos. No sé a dónde. El personaje de esta historia va perdiendo la razón poco a poco, va desquiciándose, es más, va teniendo paranoias y va acusando incluso a este señor que primero libera, primero lo ayuda y va creando incluso una deuda que pudo ser inexistente. Entonces estamos viendo aquí un individuo que se fue enfermando, porque por otra parte se decía también que no tenía una vida muy sana, no tenía una socialización interesante y que podría haber estado padeciendo la enfermedad mental por mucho tiempo. Otra ronda que me sale gratis. Benito, cigarrillos. ¡Mande! Afortunado. Matsu. Amigo, ven. Ven, siéntate. Vamos a brindar. Ven, siéntate, hombre, siéntate. Caballeros. Benito, un vaso para mi amigo. Miyagusuku y Matsu comenzaron a beber,
Así pasaron las horas. A la 1 de la madrugada, ambos se dirigieron a la casa del abogado, quien se encontraba ya bastante ebrio. Te dije que iba a venir temprano. Mejor acuéstate, Julio. Mañana tienes que ir a trabajar. No pues, amorcito. ¿Cómo me voy a acostar? No le puedo hacer ese deseo a mi amigo Max. Creo que él también ya debería irse a descansar. Claro que no. Se va a quedar. Vamos a seguir brindando por nuestra amistad. Yo lo dejo. Siéntate. Gracias, hermano, gracias. Por fin llegamos. Julio. Julio. Necesito que me pagues lo que te presté. ¿Los 30.000 soles? Ya debí acordar. Págame, que sea una parte. Es todo lo que puedo dar. Son 5 soles. Y date por bien servido. Además, acuérdate, si no fuera por mí, todavía estarías en la cárcel. Pero vamos a brindar. Olvídate de eso. Brindemos. Salud, amigo. Al ver el cuerpo inerte, el feroz asesino se ensañó con su víctima, asestándole en total 32 puñaladas. Historias detrás de la muerte. Con absoluta sangre fría, Matsu Taunami había asesinado de 32 puñaladas a Julio Miyagusuku, el abogado que varios años antes había logrado sacarlo de prisión. Utomi logró ponerse a salvo junto a su pequeño Karo. El asesino, con la ropa llena de sangre y aún con el cuchillo en la mano, se dirigió a la cantina donde hasta hace unos instantes había brindado junto a su víctima.
Luego de quitarse las manchas de sangre de la cara y las manos, Matsu volvió a salir. Utomi se dirigió a la comisaría a denunciar el crimen y a solicitar auxilio. Allí se constató que ella también había sido herida por el criminal. En el ataque, Matsu había dado un profundo corte en el cuello a Utomi. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Dicho que no te muevas! ¡Quieto ahí! ¡Quieto, carajo! ¡No te muevas! ¡Quédate quieto! ¡Te he dicho que no te muevas! ¡Estate quieto! ¡Ya perdiste ya! ¡Vamos, revísalo! ¡Agárralo! ¡No te muevas, te he dicho! Mira lo que le encontré. Ah, graciosito había sido. ¿Y esto? ¡Quédate quieto! ¡Levántate! ¡Márrocalo! Luego de ser reducido, el asesino fue inmediatamente conducido a la comisaría. Allí el asesino se mostró frío y no tuvo ningún reparo en admitir su delito. Lo maté porque lo odio. ¿Está consciente de que cometió un delito muy grave? Sí, y no me arrepiento. ¿Por qué lo mató, además de odiarlo? Hace más de 20 años me pidió que le preste 30,000 soles y yo se los di. Nunca me los pagó. Era un miserable. Se merecía que lo mate. Cada vez que le cobraba, solo me daba 5 soles. Por eso lo cuchillé. La noticia ocupó las primeras planas de los diarios de entonces. Matsu no opuso resistencia en ningún momento. Al parecer, su sed de venganza ya había sido saciada y no le importaba ir nuevamente a prisión. Es una palabra contra la otra, y en este caso es la palabra de un vivo contra un muerto. No hay en el derecho un instrumento, un documento que acredite que esa deuda existió. Y encima, si es producto, el crimen, de una sesión alcohólica, de un acto pasional, en realidad no podríamos decir nada seguro. Matsu Taunami sostuvo que asesinó a Julio Miyagusuku porque éste no cumplió con pagarle los 30,000 soles que le debía, y que cada vez que se refería a la deuda, su compatriota eludía el tema, recordándole los días que pasó en prisión, por lo que esa madrugada, herido en su honor, extrajo este puñal y no se cansó de introducirlo en el cuerpo de su compatriota. Matsu Taunami fue sentenciado a 20 años de prisión y fue trasladado a la penitenciaría de Lima. Salió al cumplir la mitad de la condena y falleció pocos años después. Julio Miyagusuku y Matsu Taunami se enfrentaron por una supuesta deuda que terminó con la muerte de uno de ellos. Sin embargo, hay personas que no le dan tanto valor al dinero y viven dispensándolo de una manera u otra a los demás. Ese es el caso de Víctor David Larreategui, quien pese a tener innumerables propiedades y ser dueño de una inmensa fortuna, murió solo en una humilde habitación. ¿Suicidio o asesinato? Historias detrás de la muerte. Víctor David Larreategui falleció el 8 de agosto de 1942, a la edad de 64 años y luego de casi 5 años de enclaustramiento voluntario. Nadie pudo imaginar cómo un abogado de éxito y heredero de una fortuna inmobiliaria pudo terminar su existencia llevando una vida miserable y aislada de la humanidad. La muerte del solitario benefactor.
Larreategui nació en Lima el 10 de noviembre de 1878. Fue hijo de don David Larreategui Hidalgo, un exitoso comerciante ecuatoriano asentado en Lima, y de doña Ángela Fleischmann, una distinguida dama limeña de estirpe judío-alemán y heredera de un cuantioso patrimonio inmobiliario. Su infancia la pasó en la lujosa mansión que poseían sus padres en la calle Carmen Bajo, número 1182, hoy cuadra 10 del Jirón Junín, en los Barrios Altos. Estudió en el Colegio Guadalupe y luego ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó como abogado a los 25 años. Siendo estudiante sanmarquino, se caracterizó por ser un alumno aplicado y disciplinado. Sus compañeros lo describen como alguien muy solidario y bondadoso con los más pobres. A pesar de poseer una fortuna que bordeaba los 2,5 millones de soles de entonces y numerosas propiedades en Lima y Callao, así como fundos y haciendas en el norte y el sur, Víctor Larreategui vivía en un pequeño departamento situado en la calle Aduana, hoy quinta cuadra del Jirón Ayacucho, muy cerca del Mercado Central. Allí vivió solo durante 35 años. Nunca se casó ni tuvo hijos. ¿Cómo está, don Víctor? ¿Cómo está? Doña Rosalía, qué gusto. Adelante. Gracias. ¿Cómo ha estado? Espero no molestarlo. No se preocupe, Está por tan favor. ocupado. Pase. Tome asiento. Estoy tan preocupada. Ya no puedo más. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Le van a condenar? Tranquilícese, señora. La mandé llamar porque tengo buenas noticias. Su hijo fue absuelto. Dios mío. Aquí tengo los documentos. Tenga. Gracias, don Víctor. Gracias. Gracias. No tiene que agradecerme. Es mi trabajo. ¿Cuánto le debo? Nada. ¿Nada? Es usted un ángel, don Víctor. Un ángel. Víctor Larreategui ejercía su profesión con éxito. Muchas veces se le vio realizando informes orales en los tribunales de Lima y defendiendo causas complejas. Pero la mayoría de sus clientes eran pobres a quienes patrocinaba gratuitamente. Podríamos decir que Víctor Larreategui era una persona diferente, no un rebelde. Él no tenía las mismas características de las personas que suelen tener su círculo social, pero sí era una persona con una gran sensibilidad social. Esta sensibilidad social lo llevaba a él a buscar poder dar u ofrecer a los demás alguna ayuda a través de la profesión que él desempeñaba. Larreategui compraba casi todos los diarios y revistas nacionales e internacionales. Tomaba nota de los artículos de su interés y las guardaba en una habitación de su departamento. Hoy domingo 26 de junio de 1926 me desperté a las 10 de la mañana, levantándome de la cama 2 horas después. Fui a la barbería a las 4 de la tarde. A las 6 almorcé y comí plátanos en el Café Lima. Luego caminé 40 minutos y fui donde el señor Gregorio, el zapatero, a quien le di mi zapato del pie izquierdo para que le haga una costura en el talón. A las 9 de la noche fui al Café Marrón donde tomé chocolate con tostadas y bizcochuelos. Al salir compré varias revistas, entre ellas Villiquen y Atlántida. Llegué a mi casa a las 10:30 de la noche, donde me dediqué a leer y luego de hacer ejercicios físicos y flexiones, me acosté a las 3 de la madrugada. Larreategui guardaba con mucho celo una fotografía en la que aparece cuando era niño al lado de su madre, Ángela Fleischmann.
Reategui era un personaje altruista, sin embargo en su vida privada necesitaba aislarse, necesitaba estar tranquilo, llegó a convertirse prácticamente en un fanático, en un obsesivo, cuando veía personas que rompían su paz o intentaban criticar su forma de ser, tenía tendencia a huir. Además era bastante susceptible por la infancia de la que había venido. Don Víctor. Don Manuel. Don Víctor, todavía no encuentro trabajo. Este mes tampoco tengo para pagar el alquiler. No se preocupe, don Manuel. No me hace falta. ¿Quién como usted, don Víctor? En cambio, mi mujer y yo ya no sabemos de dónde sacar dinero para darle de comer a nuestros hijitos. Tenga. Gracias, don Víctor, pero no puedo aceptarlo. Ya suficiente ha hecho usted con no cobrarnos el alquiler. Vamos, no me vas a desairar. Me los pagas cuando puedas. Vamos, toma. Vamos. Gracias, don Víctor. Ante el asombro de muchos, Víctor Larreategui permitía que las personas vivan en sus propiedades sin pagar alquiler. Solía decir que no quería el dinero de los pobres y solamente les pedía que cumplan con el pago de los arbitrios municipales. Estas propiedades quedaban en conocidas calles del centro de Lima y del puerto del Callao. Oiga, tengo más cuidado. Disculpe, joven. Debería darle un buen golpe para que aprenda a fijarse bien por dónde camina. Este incidente, sumados a otros que se sucederían inmediatamente, afectarían la apacible vida de Víctor Larreategui y cambiarían dramáticamente su personalidad. Aparentemente, la misantropía de Larreategui era un hecho inofensivo. Sin embargo, esto formaba parte de su trastorno mental. En nuestra sociedad, cuando una persona padece un trastorno mental que no afecta a los demás, que no genera desorden público, probablemente puede ser considerado como una excentricidad nada más. Sin embargo, quien sí pudo sufrir los daños de ese trastorno fue solamente Víctor Larreategui. Tus días están contados. Prepárate para el viaje eterno. Historias detrás de la muerte. Según registros de la policía de entonces, Víctor Larreategui denunció el robo a su departamento en marzo de 1935. Los ladrones se llevaron una fuerte suma de dinero y joyas de gran valor. Ante esto, la víctima mandó blindar las puertas de ingreso a su departamento con planchas de acero de 1/4 de pulgada de espesor. Una monedita, por el amor de Dios. Dios lo bendiga, señor. Ya. Ya. Tranquilo, no te muevas. No va a pasar nada. Dale.
Muy bien. Muy bien. La fatalidad parecía haberse ensañado con él. Este atraco lo mantuvo postrado en cama por un buen tiempo. Fíjate en mí. Lo que tú eres, yo lo fui. Lo que soy yo, lo serás tú. He esperado hasta hoy y nada. Mi resolución está tomada. Sabré vengarme del crimen en que me hizo tomar parte. ¡No! Por todo esto, decidió contratar como seguridad personal a un inquilino de una de sus propiedades del distrito del Rímac, identificado como Manuel Matamoros Castilla, quien aceptó el empleo en agradecimiento por la exoneración de las rentas mensuales del departamento que ocupaba. Matamoros Castilla, con el tiempo, se convirtió en su fiel y leal sirviente y lo acompañó hasta los últimos días de su existencia. Echa llave. ¿Trajiste todo lo que te pedí? Sí, señor. ¿Te siguió alguien? No, nadie. ¿Estás seguro? Sí, no había nadie. Rátigo fue un personaje que se fue encerrando, se fue enfermando a raíz de las ideas paranoicas que tuvo como producto de las amenazas que fue recibiendo constantemente. Sin embargo, dejó de comer, adelgazó muchísimo y esto intervino en una mayor irritabilidad y susceptibilidad. Se fue autodestruyendo producto de amenazas que él conocía exactamente de quién venía. Poco tiempo después, Víctor Larreategui desapareció de la vida pública sin explicación alguna. Dejó de vérsele y eran muy pocas las veces que salía a la calle. Cuando lo hacía, iba siempre acompañado de su fiel guardaespaldas Matamoros. Quienes lo conocían se sorprendían al verlo transformado. Sus atuendos elegantes fueron reemplazados por vestidos modestos y lucía siempre despeinado y con la barba crecida. ¡Don Víctor! ¡Qué gusto de verlo! ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿No se acuerda de mí? Si yo... No me acuerdo. No sé quién eres. Comenzó entonces a circular la versión de que Larreategui había perdido la razón. Lo que soy yo, lo serás tú. Tus días están contados. Prepárate para el viaje eterno. Víctor Larreategui, ahora víctima de un proceso paranoico, decidió encerrarse en su modesto departamento y comunicarse con sus clientes, que eran cada vez más escasos, a través de la ventana de su casa que daba a la calle. Lo hacía en paños menores y algunas veces hasta desnudo. Hizo poner flejes metálicos en la referida ventana y además tenía tapiadas, selladas y perfectamente defendidas contra los intrusos y los ladrones las puertas de ingreso a su departamento. Sus vecinos veían perplejos cómo el respetado doctor Larreategui aparecía ahora con el rostro desencajado y en paños menores en la ventana de su casa. En los últimos años de vida de Víctor Larreategui ya podemos apreciar un mayor número de síntomas correspondientes al trastorno mental que él padecía. Los delirios de persecución lo habían llevado a tener una vida al margen de la sociedad y a estar completamente aislado de sus familiares o de las personas de su entorno inmediato.
Como muchas otras personas en nuestro país que padecen de un trastorno mental, Víctor Larreategui no recibía un tratamiento adecuado y fue él el único que hasta sus últimos días vivió su trastorno mental sin resolver. Con el correr del tiempo, el abogado tomó la fatal decisión de enclaustrarse definitivamente. Ya casi no se asomaba a la ventana y vivía encerrado por voluntad propia en su departamento para eludir, según su delirante mente, la maldad de los hombres que querían quitarle su dinero y matarlo. Soy yo, don Víctor. La salud mental de Víctor Larreategui se deterioraba cada vez más. De aquel abogado elegante y alegre, ya casi no quedaba nada. ¿Quiere que me vaya? ¡Mata! ¡Mata! Historias detrás de la muerte. Al día siguiente, el fiel sirviente Matamoros fue, como todos los días, a media tarde, a casa de Víctor Larreategui para atenderlo y darle sus alimentos. Pero algo raro ocurrió. Matamoros tocó la puerta durante varios minutos, pero Larreategui no contestaba. Él siguió insistiendo en tocar la puerta, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando empezó a sospechar que algo grave estaba pasando. Matamoros dio aviso a la comisaría del sector y acompañado de efectivos policiales a fin de indagar qué había ocurrido con su patrón. ¡Don Víctor, soy yo, Matamoros! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! Al notar el extraño movimiento en la fachada de la vivienda de Víctor Larreategui, varios vecinos y curiosos se apostaron para saber lo que pasaba con el excéntrico abogado. ¡Don Víctor, soy yo, Matamoros! ¡Don Víctor! Matamoros y los policías intentaban por todos los medios ingresar a la vivienda de Víctor Larreategui, pero era imposible. La puerta estaba prácticamente tapiada por dentro. ¡Esperen! ¡Yo creo que tengo una barreta! ¡Don Víctor! ¡Don Víctor, abra la puerta! Después de 3 horas de recia labor, lograron abrir la primera puerta, pero todavía no podían ingresar, pues la vivienda tenía un doble juego de puertas, unas que se abrían para afuera y otras para adentro. Estas, además, estaban cubiertas con una plancha de fierro de 1/4 de pulgada que Larreategui había mandado instalar. Luego de que lograran abrir las puertas, los 3 hombres tuvieron que sortear la enorme ruma de diarios que Larreategui había colocado contra estas y que les impedía el pase nuevamente. Superado este nuevo obstáculo, Matamoros y los policías se encontraron con un macabro hallazgo. ¡Don Víctor! ¿Qué ha pasado? ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! ¡Oh, por Dios! Está muerto. ¡Don Víctor! Víctor Larreategui
yacía muerto en medio de una gran cantidad de desperdicios. El cuerpo del abogado Víctor Larreategui fue trasladado a la morgue central de Lima. Allí, los médicos forenses determinaron el grave estado de salud en el que se encontraba antes de morir, quizá por el encierro voluntario en el que se encontraba. Las autoridades que ingresaron a su vivienda constataron que esta era un verdadero fortín. Tenía las puertas blindadas con planchas de acero y tapiadas con casi 8 toneladas de periódicos y revistas que el finado acostumbraba a leer. Un acucioso policía encontró un artículo publicado por un diario local con anotaciones de puño y letra de Víctor Larreategui. La historia contaba la vida de un ciudadano español rico que había muerto en similares circunstancias a las del excéntrico abogado. Nunca se encontró al autor de las amenazantes tarjetas, pero a decir de algunos efectivos a cargo de la investigación, el mismo Larreategui las habría escrito. En cuanto a sus propiedades, fueron los inquilinos los grandes beneficiados, ya que pudieron quedarse con ellas al no haber nadie que las reclamara.